Terminé mi carrera en Brasil, estudiando en la Universidad de Sao Paulo, y después regresé a Barcelona, donde hice una maestría en ciencia de datos. Y he trabajado en diferentes sectores. Empecé trabajando en España primero en una aerolínea, tal vez la conozcan, Iberia, después en CaixaBank, que es una de las principales bancas en España. Después viajé a México, me gustó tanto que decidí quedarme acá, y como van a ver, los datos existen en todas las economías, en todos los países, en todos los sectores. Y eso me animó a poderme instalar y empecé dirigiendo el equipo de datos de Uber y después de Didi. Y actualmente me dedico a la formación en datos y la consultoría. Vamos a la siguiente. Y ayúdenme con el mute, por favor, Emily. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué es STEM? Cuando hablamos de ciencia, de datos, siempre vamos a ver las siglas STEM. STEM está en inglés, significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Aquí pueden ver de dónde salen cada una de las siglas. Y me gusta que hablemos de STEM siempre que hablamos de datos, porque los datos van a ser una fusión entre todo. Hablaremos de tecnología, hablaremos de ingeniería, matemáticas y ciencia. Vamos a aprender un poco sobre todas estas 4 vertientes cuando hablamos de datos. Vamos a la siguiente y si me ayudan. Bien, entonces decíamos que STEM lo vamos a ver siempre que hablemos de datos. Y sobre todo el total de personas que trabajan en STEM, solo el 28% son mujeres. Este es el número que nosotros queremos cambiar y por eso hoy estamos aquí. Pues mira, ahora mismo 127 mujeres conectadas, interesadas en el mundo de la tecnología y el mundo de los datos. Vamos a la siguiente. Lo primero que tenemos que resolver es qué son los datos. Cuando hablamos de datos, ¿qué es lo que nos llega a la mente? Pues siempre que hablemos de datos vamos a hablar de información. Y por información tendremos tanto la cuantitativa, que son los números, cuánto vendí, a qué costo, cuál fue el precio, pero también tendremos información cualitativa. Y por cualitativa será, por ejemplo, el nombre de cada una de nosotras que está aquí, la hora a la que accedimos a la llamada, el curso del que estamos hablando, la hora de partida. Todo esto va a ser información cualitativa. Y si nosotros hablamos de nuestra edad, por ejemplo, va a ser cuantitativa. Para que algo sea un dato, tiene que ser algo concreto y empírico, es decir, algo observable. Si alguien se conecta en 10 minutos a la llamada es algo que no conocemos, entonces no puede ser un dato todavía. Se convertirá en un dato cuando se incluya en la llamada. Y cuando tenemos información, la vamos a organizar en tablas, que estas tablas van a tener filas y columnas. Son las típicas tablas que han visto en Excel y lo que queremos es que tengan muchas filas pero poquitas columnas. Esta va a ser la tabla ideal. Y aquí es como podríamos ver cómo luce una tablita. Tenemos más filas que columnas. Cada vez que entre alguien a esta llamada se va a crear una fila nueva para cada una de las personas que esté escuchando esta charla. Vamos al siguiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia con Big Data? Nosotros hablamos siempre de datos, a veces de Big Data. ¿Cómo sabemos si tenemos Big Data? Como dice la palabra, Mercedes, si me ayudas con tu micro, Norma, Paula, Beatriz. Cuando hablamos de Big Data, tenemos la palabra Big, lo cual significa grande, un gran registro de datos. Cuando hablamos de Big Data, nos referimos a más datos. ¿Pero qué tantos? No es de que tengamos 1.000 clientes, ni 1 millón, ni que tengamos 1 tera de información. La manera en la que nosotros vamos a definir que tenemos Big Data es que nosotros tengamos una herramienta específica para poder abrir los datos. Por ejemplo, si nosotros intentamos abrirlo en Excel y se traba, ahí es que vamos a tener Big Data, porque necesitaremos herramientas específicas de datos para poder trabajar con esta información. Entonces, hemos tenido datos por mucho tiempo en muchos sectores, pero tenemos poquito que nosotros realmente estamos pudiendo analizarlos. ¿Y qué es lo que vamos a buscar con este análisis de información? 3 objetivos principales. El primero va a ser incrementar ingresos, el segundo va a ser reducir los costos y adicionalmente, y algo muy nuevo, es que ahora que ya recolectamos información quitaron la pantalla creo, ahora que ya tenemos información de redes sociales, información cualitativa, de la opinión de los productos, analizar este tipo de datos nos va a permitir entender cómo está el cliente y qué opina de nuestros productos. Eso es, por ejemplo, lo que vemos en Amazon, en que cada quien se puede hacer la idea de si va a ser un producto bueno o malo a partir de lo que han compartido otras personas. Y aquí es cuando tenemos Big Data, cuando nosotros buscamos solucionar un problema del negocio a partir de los datos que estamos recolectando. Y esta es la función que vamos a buscar aquí. Cualquier persona que estudie datos lo que buscará es no solo tener datos en la organización, sino que lo que vamos a querer hacer es empezar a crear estrategia y a cambiar la manera en la que funcionan las empresas. Y eso es realmente lo que hace que una empresa sea digital.
es que podamos hacer toda esta transformación a partir de la información que recolectamos. No se preocupen si ahorita van quedando muchas dudas, váyanlas anotando. La idea es que al final de la sesión vamos a tener 20 minutitos para también resolverlas. Y ya volvemos a tener la pantalla. Gracias. Vamos a la siguiente, ya después de Big Data. Ahora pensemos en qué tipos de datos tenemos. Los primeros datos que tenemos van a ser datos de personas. Ahorita nos vamos a definirlos. Los siguientes, si van ayudándome a darle clic. También tenemos datos de transacciones, también ahorita los vamos a definir. También hay datos biométricos, atención con estos. Datos machine to machine. Y finalmente tenemos datos de navegación web. Pensemos siempre en estas 5 categorías cuando hablemos de datos. Y dependiendo de la organización en la que estemos colaborando, va a tener unos u otros, o va a tener más datos o menos datos. Vamos al siguiente. Datos sobre personas. Estos son los datos que sobre todo recolectan redes sociales. Imagínense ustedes cuando despiertan la cantidad de interacción que tienen con su dispositivo celular, con una tablet, con una laptop. Probablemente despiertan, respondan su mail, respondan también el WhatsApp, abran Instagram, le dan like a alguna foto, responden algún mensaje. Todo eso van a ser filas de las tablas de estas empresas. De Silvia abrió Instagram a las 7:20 y lo cerró a las 7:30. Dio like a fotos de gatitos, me lo invento, y le respondió a sus mejores amigos. Los que no son sus mejores amigos los dejó en visto por un rato. Imaginemos también una empresa como Spotify. Puede saber qué música escucha Silvia en la mañana, qué música escucha Silvia en la tarde, en la noche, en fin de semana o entre semana. Y con eso me pueden entender mejor. Pueden saber cuál es mi actitud enfrente del día según la hora en la que estoy. Y esto lo podemos ver tanto a nivel de Silvia como cualquier persona que al igual que yo vive en Ciudad de México o cualquier persona que esté en el país, México en general, o que esté en Latinoamérica incluso. Y podríamos ver diferencias entre comportamiento. Bien, vamos a la siguiente. Otro tipo de datos son los de transacciones. Por transacción podemos tener las que son financieras, es decir, las que implican un pago, y las que no implican un pago. Cada vez que nosotros estamos haciendo un pago en alguna tienda con un medio digital, es decir, tarjeta de débito, de crédito, PayPal, cualquier método digital, esto va a ser rastreado. Es decir, cada una de estas terminales bancarias está geolocalizada y está categorizada. Entonces un banco puede saber, Silvia, cuánto dinero le llega a la nómina al mes y a final de mes cuánto le queda. Entonces pueden saber cuánto gasté y además pueden saber si me gasté el 10% de mis ingresos en ropa, en restaurantes, en la renta de mi departamento, porque cada una de las operaciones va a estar categorizada. Entonces, una opción de trabajo siempre es trabajar en análisis de datos en banca, en empresas que tengan pago digital, en cualquier tienda que esté recolectando datos. Otro tipo de transacciones, que son las no financieras, puede ser una llamada. Las llamadas se analizan y al final del mes se sabe, a partir de la empresa de telecomunicación, Silvia, ¿cuántas llamadas hace? ¿A quién es que más marca? ¿Cuántos datos consume? Y se pueden anticipar a saber si Silvia va a abandonar la compañía o si Silvia necesita un plan superior. Vamos a los otros tipos de datos. Navegación web. Aquí lo ponemos de una manera divertida, son las famosas cookies, pero no necesariamente va a ser siempre tan divertido porque una cookie nos está rastreando. Entonces es un poquito molesto. Nosotros hemos visto que cada vez que entramos a una página web o una página del celular tenemos que aceptar las condiciones y si no ya no nos deja acceder. Eso no se libra en ninguno de los sistemas de navegación. Tanto Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Opera, Safari, todos lo tienen. Y así es como las empresas saben quién se está conectando a su página. Entonces es interesante que alguna vez vayamos hasta abajo de todo. Yo sé que es un texto legal muy extenso, pero hasta abajito de todo dice qué información estamos compartiendo. Algunas de las páginas solo nos piden saber el país, pero algunas sí piden mucha información como nuestro celular o incluso correo electrónico. Entonces ahí nuestra conciencia de irlo investigando y definir a qué páginas se lo queremos dar y a cuáles no. Vamos al siguiente. Un tipo de datos fascinante es datos machine to machine, máquina con máquina. Estos son los datos que nos ayudan a conectar dispositivos. Por ejemplo, un pago o un retiro de dinero en cajero a partir del celular. ¿Qué más podemos hacer con tecnología dando internet a diferentes dispositivos? Los relojes inteligentes. Estos hacen muchísimas operaciones en cadena. Ellos, por ejemplo, están conectados a nuestro celular. Nos pueden llegar los mensajes de WhatsApp, nos pueden llegar los diferentes mensajes, pero además
Ellos están monitoreando nuestra frecuencia cardíaca. Entonces conocen muy bien cuál es nuestra frecuencia cardíaca en reposo, pero también la conocen cuando vamos a hacer deporte. Cómo nos aceleramos, cuánto nos aceleramos. Y nos pueden mandar notificaciones. Silvia, ya te estás pasando a tensión, estás en peligro. Entonces yo aflojaría mi ritmo. Si sigo acelerándome, ya va a emitir una orden de alerta, o incluso si percibo un impacto, va a entender que yo tuve un choque. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro reloj? Va a marcar a nuestro contacto de emergencia que elegimos y le va a mandar a tiempo real nuestra ubicación. Le dirá, Silvia está en peligro. Y esto lo pueden ver en las presentaciones de Apple, por ejemplo, cuando Steve Jobs y ahorita Tim Cook están haciendo las presentaciones de sus productos, siempre aparece primero una persona que explica en primera persona cómo el iWatch le salvó la vida porque marcó su contacto de emergencia con su ubicación y lo pudieron encontrar a tiempo. Todo esto son datos analizables. Son datos de ubicación, datos de frecuencia cardíaca. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer análisis de refrigeradores incluso. Yo puedo tener un refrigerador inteligente y decirle, nunca quiero tener menos de 3 huevos en mi refrigerador. En el momento en que hay 2, me prende la alerta y me dice, Silvia, ya no tendrás para tu desayuno mañana. Entonces yo puedo tomar 12 decisiones, o nada más quedarme con esta alerta, o le puedo incluso programar al refrigerador para que realice esta orden de compra con mi supermercado de confianza. Y finalmente, el último tipo de datos son los datos biométricos. Estos son los datos que nos van a identificar como personas únicas. Atención con estos datos, porque son los más confidenciales. Por ejemplo, acceso celular, desbloqueándolo con reconocimiento facial, nuestra huella digital, nuestro iris, nuestra voz. Tenemos que vigilar a qué tipo de aplicaciones se lo accedemos y a cuáles no. Por ejemplo, para acceder a nuestro corporativo es muy cómodo, ya no tener que traer nuestra tarjeta. Para acceder al celular también, pero a lo mejor no a todas las aplicaciones les daremos acceso a nuestros datos biométricos faciales. Seguimos. En resumen, hemos dicho que tenemos 2 tipos de datos. Tenemos los datos de tipo texto, que van a ser tanto números como categorías, y también tenemos datos más complejos. Estos son poquitas las organizaciones que los tienen, porque van a ser solo aquellas empresas que tengan datos de sonidos, de imágenes, de videos. Por ejemplo, si hablamos de Spotify, seguro está aquí. Si hablamos de TikTok, también está aquí. Si hablamos de la NASA, definitivamente tiene todos estos tipos de datos. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿para qué vamos a usar la información? En general vamos a tener 2 objetivos. El primer objetivo va a ser describir estos datos. Yo quiero siempre entender cómo está mi empresa. ¿Estoy vendiendo mucho? ¿Estoy vendiendo poco? ¿Quién es mi cliente? Imaginemos que estamos en una organización. Yo vendo más los días de lluvia, los días que no llueve. Vendo más en un canal digital, en mi tienda. Todo esto va a ser describir los datos que tenemos. Entonces esto, para poder hacerlo, necesitamos datos y necesitamos personas analistas. Cuando nosotros ya hemos resuelto este punto en el que ya somos buenos describiendo la información, podemos pensar en una parte predictiva. En esta parte predictiva ya hablamos de la función exploratoria, en la que a partir de los datos pasados los vamos a analizar y encontraremos patrones. ¿Sabes qué? Me he dado cuenta de que los sábados tengo más personas visitando mi tienda y la mayoría llegan en la tarde. Entonces con eso yo puedo predecir cuántas personas van a venir el siguiente sábado, y en 2 sábados, y en 10 sábados. Y aquí ya nosotros necesitamos ciencia de datos, porque no nos conformamos en presente y pasado, sino que ya nos vamos a modelos predictivos. Vamos al siguiente. Entonces, ¿cómo logramos hacer esta exploración? Normalmente, cuando hablamos de datos, siempre pensamos en el futuro, pero para poder llegar al futuro, la herramienta clave es la inteligencia artificial. Y hay una diferencia entre inteligencia artificial, machine learning, deep learning. A veces lo escuchamos todo mezclado, pero ahora vamos a ver la diferencia. Lo primero que tenemos que saber es que inteligencia artificial es todo. Dentro de la inteligencia artificial tenemos el machine learning y dentro de ellas 2 tenemos el deep learning. En inglés significaría aprendizaje de la máquina y aprendizaje profundo. Esto es el deep learning. Vamos a la siguiente. Inteligencia artificial, ¿qué va a ser? Es darle inteligencia a la máquina. Como dice, tener un artificio, una máquina inteligente. Por ejemplo, enseñarle a hacer tareas, resolver problemas. La inteligencia artificial no es nueva. Ahora hablamos de ella porque ahora es cuando se empieza a usar, pero tenemos muchos años explorando con ella. De hecho, surgió en los años 70 y el primer modelo lo hizo IBM y creó un simulador del juego de ajedrez.
Entonces invitaron al mejor jugador del mundo a probar la máquina para que compitiera contra la máquina. La persona ganó la máquina y dijo que era terrible, pero luego la persona se fue a dormir y dejaron a la máquina que siguiera simulando esta partida. Al día siguiente volvieron a jugar y la persona volvió a ganar la máquina. Dijo, no me hagan perder el tiempo porque esta máquina es muy mala. Lo dejaron 3 horas más. Ahora ya la máquina tenía 2 partidas que seguía entendiendo y simulando. Después de estas 2 partidas, hicieron un tercer juego. Y ahí el humano jamás logró vencer esta máquina. Esta máquina, y aquí es donde surge la idea de la inteligencia artificial, logra cada vez hacer mejor el mismo ejercicio, anticiparse, predecir. Y esto es algo que el humano no puede ser. No puede memorizar todos los miles de posibles movimientos de ajedrez. Por eso es que ahora estamos tan acostumbrados a, ¿sabes qué? Estoy aburrida, voy a jugar online. Y yo puedo elegir el nivel. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Hoy quiero un nivel fácil porque quiero yo ganar a la máquina. Yo también puedo elegir difícil y podría elegir el nivel imposible, que aquí es donde llegamos a estar. Si a alguien le interesa este tema, puede ver el documental AlphaGo, que es más reciente y es con otro juego. Ya no es ajedrez, sino que es con AlphaGo. Vamos al siguiente. Más específicamente, hemos hablado que también tenemos Machine Learning, que es el aprendizaje. Aquí lo que le estamos enseñando a la máquina es hacer una tarea específica a partir de información anterior que le vamos a dar, a partir de patrones. Como por ejemplo, antes, si tenían un correo electrónico, alguien aquí en 2010, se acordará que los correos electrónicos funcionaban fatal y constantemente teníamos spam en nuestro mail. ¿Por qué sucedía eso? Porque ni Hotmail ni Gmail tenían la habilidad de detectar que un mail era incorrecto, era falso, era un fraude. Ahora nosotros le hemos ayudado, nosotros ayudamos a la máquina a crear este patrón, a partir nuevamente de datos. Esto es una economía colaborativa. Yo le empecé a decir, ¿sabes qué, Hotmail? Este mail es malo, este no me interesa, este es un virus. Y por eso es que ahora ya tenemos la carpeta de spam y nuestro buzón principal, porque a partir de todos los datos que le dimos ya puede predecir mejor. Y vamos a la siguiente, que es la más específica, Deep Learning, aprendizaje profundo. Atención, aquí le estamos enseñando a la máquina a pensar como el cerebro humano. Y esto es mucho más complejo. Le estamos enseñando a interpretar imágenes, texto y sonidos. Les puede parecer divertida esta imagen, pero me van a decir la verdad y cada uno tiene que ver imagen por imagen. De cupcake, perrito, cupcake, perrito, perrito, cupcake, perrito, cupcake. Entonces ya no somos aquí tan inteligentes porque la máquina lo logra hacer en un segundo. Clasifica todas estas imágenes. Y es por eso que vamos a crear la máquina. Nosotros le vamos a enseñar a la máquina a clasificar. Siempre va a ser una colaboración entre el humano y la máquina. Nosotros le diremos en 1000 ejemplos cuál es un perrito y cuál es un cupcake o una cookie. Y nosotros ya no tendremos que hacerlo más. Para esta idea es que nosotros nos apoyamos de la tecnología y en este caso del Deep Learning, que es muy específico. Por eso la NASA ya puede reconocer, estamos observando un astro, estamos observando un planeta, porque tiene muchos registros. Y así es como nosotros logramos automatizar este reconocimiento futuro. Y nosotros como personas además nos cansamos. Imagínense que su trabajo fuera 8 horas clasificar cupcakes y perritos. A la 8ª hora nosotros ya lo hacemos mal, estamos cansados. En cambio la máquina no cambia el rendimiento, sino que cuantas más imágenes ha clasificado, mejor lo va a ser a futuro. Vamos a la siguiente. Y ahora vamos a ver cómo podemos elegir nuestro rol. Nuestro rol es en qué quisiéramos trabajar, qué quisiéramos aprender. Hay 3 roles principales en los datos. Para que nosotros podamos trabajar en datos, lo primero que tiene que suceder es que existan. Si yo, por ejemplo, escucho una canción en Spotify en mi celular, en mi ordenador, en mi televisor, que esta información no se pierda y aparezca en la tablita de Excel de Spotify. Que esto esté recolectado y puedan saber, independientemente del dispositivo en el que me conecte, que Silvia escuchó tal canción. Y esta labor la va a hacer la persona ingeniera en datos. Esta persona va a crear bases de datos, bases de información y va a hacer conectores, APIs y va a usar diferentes lenguajes de SQL para crear estas tablas. Es la persona que va a hacer el cableado de la información. Vamos al siguiente. El siguiente rol es de la persona analista. Es la persona que trabaja en el equipo de Business Intelligence o BI. Esta persona, una vez ya la persona ingeniera creó las tablas, lo que va a hacer es extraer información y decir, oye, hoy vendí unos auriculares, vendí un piano y vendí también un micro. Perfecto. ¿Quién me lo compró? ¿Cuánto dinero supuso esto para mí? ¿Cuánto me costó producirlo?
es extraer información. Si se acuerdan, decíamos que los datos tienen dos funciones, una descriptiva y una exploratoria. La función que va a ser el analista es la descriptiva, porque nos ayuda a describir cómo estuvimos en presente y en pasado. Y los lenguajes que más va a usar esta persona o los programas van a ser SQL y Excel. Y finalmente tenemos un tercer rol, que es el del científico de datos o Data Scientist. Esta persona ya tiene que tener conocimientos de estadística, de matemática, y va a usar modelos o diferentes programas como R y Python que la van a ayudar a predecir. Ya no nos conformamos aquí en presente y pasado, sino que vamos a futuro. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿en qué nos tenemos que basar para elegir nuestro rol? Estas son mis recomendaciones. Pensemos en qué nos gusta, también qué se nos da bien. Tenemos que ser un poco sinceros en este punto. ¿Dónde hay trabajo? Al final todos queremos estudiar algo para luego podernos dedicar a aquello que estudiamos. ¿Qué es más escalable? ¿Qué me permitirá viajar, trabajar en más sectores? A veces hay trabajos, por ejemplo, si yo estudio finanzas, es probable que trabaje en una organización bancaria o en un equipo puramente de números. La ventaja de trabajar en datos es que nos permite trabajar en marketing, en finanzas, en recursos humanos, en operaciones. Todos los equipos van a tener datos. También nos podemos preguntar cuáles son las nuevas tendencias, cómo me voy a estar actualizando más, cómo puedo llegar a temas más profundos. ¿Cuál será el impacto de mi trabajo? Imaginemos que nuestra misión en la vida es hacer un cambio social. Imaginemos que nuestra misión en la vida sea educar a otras personas. También, ¿en qué sectores puedo yo trabajar? Intentemos resolver estas 8 preguntas para elegir nuestro rol. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué podemos hacer con inteligencia artificial? Ahorita les voy a enseñar algunos de los sectores donde se puede aplicar. Son muchísimos. El primero es motor de búsqueda. Por ejemplo, Google se basa en inteligencia artificial. Si yo le escribo cómo hacer quesadillas, me va a decir, oye Silvia, lo estás escribiendo mal. Tú lo que quieres decir es cómo hacer quesadillas. Y esto lo sabe porque muchas personas buscan la palabra quesadilla con anterioridad. Y además nos va a responder directamente. Va a decir, no te doy la oportunidad de que tú te estés equivocando, yo ya te muestro la respuesta. Y nos va a mostrar las recetas, nos dice la calificación, cuántas personas lo evaluaron, cuántos minutos nos toma de elaborar cada una de las recetas. Todo esto son datos. Vamos al siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, el procesamiento de voz. Y esta tampoco es una tecnología tan nueva. Desde el 2011 existe Apple con el modelo de Siri. 2014 Cortana con Microsoft. 2014 también Amazon Alexa. 2016 Google. 2017 Bixby de Samsung. ¿Esto para qué lo usamos? Sobre todo para chatbots. Nosotros podemos usar un chatbot para hacerle una pregunta de una empresa, de un producto. También le puedo hacer una pregunta de educación. ¿Qué opinas de este programa? Tengo esta enfermedad. ¿Qué debería ser? Cualquier tipo de chatbot que tenga una organización. ¿Dónde más podría estar? En nuestro uso personal. Probablemente ustedes hayan usado alguno de estos modelos para hacer una llamada, cuando tienen las manos ocupadas que están manejando, para también resolverles alguna duda, el tiempo. Todo esto lo que hace es interpretar su voz, entender el mensaje y darles una respuesta. Vamos al siguiente. También podemos hacer procesamiento de voz en Shazam. Allí, ¿qué está haciendo? Nos está escuchando la canción y en 5 segundos ya ha hecho una transformación tan profunda de la canción que ya sabe cuál de todas las canciones que tiene registradas es la que estamos escuchando. Esto es tecnología muy compleja. Son datos de tipo sonido y es reconocimiento. Pero hasta aquí podría ser solo una función descriptiva. ¿Dónde se vuelve una fase más interesante? Cuando nos dice, si te gustó esta canción, también te puede gustar esa. Eso es análisis de datos avanzado, predictivo, porque está encontrando qué instrumentos hay, de qué va la letra de la canción. O sea, en arte, en el tema del arte, tanto gráfico como plástico como música, hay muchísimos datos. Por eso quiero que vean cómo está en todos los sectores. Siempre vamos a tener datos que nos ayuden a crear y anticiparnos a las nuevas tendencias. Sin duda, posicionamiento de marca. Cualquier empresa va a poder posicionar sus productos a partir de los datos. Por eso nosotros contratamos a Instagram, contratamos a Twitter, contratamos a cualquiera de las redes sociales para decirle, quiero posicionar mi producto y que encuentres personas que les interese. Vamos a la siguiente. También en el tema del arte tenemos restauración de películas antiguas. Tal vez han visto en Netflix, en Disney Plus, en cualquier plataforma HBO, películas que se recolectaron
con sistemas de captación de imagen de menos precisión y para dispositivos más pequeños. Ahora tenemos ya pantallas muy grandes en nuestros domicilios, o en pantalla de celular o en pantalla de laptop. Se tienen que poder adaptar muchísimo cada una de las películas o series. Entonces, aquellas que datan de los años 50, 60, 70 no podían tener esta tecnología. Entonces, a partir de muchísimos recursos de investigación se logra, por ejemplo, en la primera imagen del ojo, quitar el píxel de estas imágenes. Así lo que estamos haciendo es acercar el cine que estaba recolectado con baja calidad hacia la era actual. ¿Qué más logramos hacer? Ponerle color, como en esta imagen que vemos. Y la inteligencia artificial es sumamente inteligente. Nosotros no le tenemos que decir, pon el agua de color azul, pon esta camisa de este color, sino que le podemos decir, detecta las imágenes. En el momento en que ve fuego ya lo pone amarillo o rojo, el cielo lo pone azul, el césped lo pone verde. Y yo incluso le podría decir, esta persona es una persona alegre, ponlo con tonos más alegres. Esta es una persona triste, ponlo con tonos más tristes. Y una película que tuviera menos presupuesto, a partir de esta tecnología podría llegar más allá. Y empresas como Pizza Hut pueden estar subvencionando este tipo de campañas. Obviamente cuando sacó esta película ni existía Pizza Hut. Y ahora podemos estar mezclando marcas actuales en películas antiguas para seguirlas acercando a la realidad actual. Vamos al siguiente. Sin duda, la detección de objetos como los vehículos automatizados. Otro sector en el que se está experimentando mucho y en el que yo colaboré muchos años es el de la movilidad. Allá lo que se hace es detectar cada uno de los objetos que tenemos enfrente a partir de sensores y cámaras y decir, yo estoy 90% segura de que esta imagen de esto que está recolectando mi cámara es una persona. Entonces, ¿qué hago? Me aturo. Si esto es una caja de cartón, me puedo seguir. Si esto es una piedra, me tengo que aturar. Y nosotros vamos a tener una meta final y vamos a seguir este recorrido. Vamos a la siguiente imagen y podremos ver cómo ven estos vehículos. Están interpretando cada uno de los objetos que tenemos enfrente, lo encasillan y detectan si deberían frenar o podrían seguir derecho hacia su destino. Vamos a la siguiente. Lo que más estamos escuchando ahora en inteligencia artificial es el procesamiento de texto. Antes solo pensábamos en un motor de búsqueda como el de Google, pero ahora nosotros le podemos decir, oye ChatGPT, ayúdanos con toda la información que hay digital en la red a crear un plan para mis vacaciones. Yo soy una persona vegetariana que me gustan mucho los museos, tengo 4 días y tengo un presupuesto de $30 al día. Ayúdame a elegir mis hoteles, mis restaurantes y mi transporte y te hace un plan de viaje. Esto no existía hasta ahora. Y esto se logra hacer a partir de todos los datos que se han recolectado históricamente. Vamos a la siguiente. Y lo mismo lo podemos hacer con imágenes. Por ejemplo, las mismas compañías tienen DALL-E, podemos ver Midjourney, imagen, donde a partir del histórico de imágenes yo me podría sacar una foto, por ejemplo, en el ojo, si me doliera, y me diría qué es lo que me está pasando, porque tendrían las imágenes de todos los ojos históricos que se hubieran subido. Vamos a la siguiente. Estas son imágenes que se han creado con inteligencia artificial y parecen muy reales, es una fusión artística incluso. O sea, nosotros lo podemos usar esto para inspirarnos en campañas de marketing, para inspirarnos en creación, para hacer cuadros más creativos, para cocinar otras cosas. O sea, los datos de verdad que están en todos los sectores. Vamos a la siguiente. Entonces, en resumen, podríamos decir, ¿qué es lo que sí puede hacer la inteligencia artificial? Nos ayuda a predecir, nos ayuda a clasificar, a entender cualquier texto, cualquier libro y a generar contenido nuevo a partir de información que le hemos dado anteriormente. ¿Qué es lo que no puede hacer? No puede innovar, no puede crear algo de la nada si no tiene información previa y no nos puede dar opinión. No nos puede dar opinión porque todavía no tiene la potestad de decir algo con tanto sentido, algo con criterio. Nosotros los humanos todavía tenemos que ser los que decidan si algo es bueno, si es moral, si es ético. Vamos a la siguiente. Ahora les quiero dar 10 consejos que a mí me han funcionado para que puedan seguir mejorando en su carrera y puedan ser personas más preparadas. Vamos con el primer consejo, English. No nos podemos escapar de hablar inglés y sobre todo en tecnología. Todo lo que vamos a ver en datos, todos los programas están en inglés y todas las capacidades que tengamos de negociar, de crecer, van a ser en inglés. Entonces, a la par que aprendamos tecnología, aprendamos inglés. LinkedIn. Creen su perfil.
De verdad, creen un perfil, es la manera en que he encontrado todos los trabajos, todos los acercamientos con organizaciones, con muchas personas. Es una red que se mueve mucho y les sirve para crear comunidad. Bueno, la siguiente. Comunidad y network. Pensemos en personas, en organizaciones que impulsen cosas en las que creemos. Yo, por ejemplo, dirijo esta, de DataPub. Esta solo lo pueden ver en persona en la Ciudad de México, pero está digital para cualquier persona. Allí pueden ver foros de tecnología, pueden conocer otras personas que estén interesadas en datos. Sin duda, Women in Data Science, pueden conocer otras mujeres vinculadas con la ciencia de datos. Si les gusta R, si les gusta Python, está PyLadies, solo para mujeres en Python. Son redes mundiales y pueden encontrar la comunidad específica de su ciudad o de su país y pueden ir a charlas, pueden conocer otras personas que tengan los mismos intereses que ustedes. Y lo mismo R-Ladies, para mujeres interesadas en R. Pero sí vayan a charlas, creen comunidad, conozcan personas similares a ustedes. Después, el siguiente punto es buscar becas. Intentemos ir al extranjero. Muchas de estas becas quedan vacías porque la gente no las ha buscado. Estas son algunas de las becas que están disponibles en Latinoamérica. Las dejo aquí la lista. Hay muchísimas más, pero apliquen, búsquenlas y busquen ir a otros lados. La verdad es que todas estas becas son de gran ayuda, conocen otras personas, profundizan en sus estudios y además conocen otros lugares. Aquí les mostraré un ejemplo de alguna de las que yo tomé. Aquí tenía yo 17 años y me becaron una beca en China para estudiar justamente el idioma mandarín. Esta fue una beca del gobierno. Entonces, busquen el país que les interese, busquen el tema que les interese. Vamos al siguiente. Ayuden a la diversidad y la inclusión en STEM. Busquemos que cada vez seamos más mujeres, potenciemos este tipo de foro, busquemos que tengamos un perfil diverso. Al final la tecnología es lo que estamos consumiendo todo el tiempo. Y si la tecnología la ha producido un equipo muy similar entre ellos, lo que sucede al final es que no está explicando las necesidades de todos nosotros. Entonces los equipos que crean la tecnología tienen que ser muy diversos y muy inclusivos. Vamos al siguiente. Busquen formación continua. Aquí tienen la oportunidad de entrar al laboratorio. Busquen cómo siempre estar creciendo. Busquen aquello que les motive, aquello que les guste, aquello que les apasione para seguir creciendo en su potencial y sus capacidades intelectuales. Busquen voluntariado. Yo, por ejemplo, en mi tiempo libre formo parte de la Cruz Roja, soy paramédico y esto me permitió, por ejemplo, cuando me instalé en México, fue el terrible sismo del 2017 y pude ayudar gracias a estos conocimientos que yo había ido recolectando de por vida y puedes ayudar a muchas personas. Eso nos hace más completos, nos hace conocer mucho más. Siguiente. Busquen actualizarse en noticias, busquen entender de tecnología. Aquí les dejo un QR que lo pueden escanear. Esta es una revista gratuita de tecnología que cada día está compartiendo noticias específicamente de tecnología. Está en inglés, entonces van a practicar las dos cosas para que empiecen a practicar también con el inglés. Vamos al siguiente. Busquen hacer colaboraciones con fines éticos. Busquen colaborar con organizaciones, con empresas, en instituciones en las que ustedes crean, se sientan cómodos con la misión que están buscando, que tengan un fin ético. Vamos al siguiente. Y decidan quién quieren ser. Piensen aquí si pueden volar, pueden pensar qué tipo de persona quisieran ser, cuál es su misión en la vida. Por eso pongo ser en mayúscula, porque estamos hablando de esencia. Yo, por ejemplo, aquí les comparto las misiones que yo tuve, ¿no? Llegar a México, querer dirigir un equipo de datos con una empresa como Uber en movilidad. Y después yo decidí ser mexicana y logré pues nacionalizarme. Aquí estoy yo con mi pasaporte. Entonces, no hay límites. Decidan quién quieren ser, dónde quieren serlo y sigan luchando por este sueño que tienen. Aquí les dejo un resumen de los 10 consejos. Le pueden sacar foto, luego se los puedo compartir. Estos son los que me han funcionado a mí. Ustedes pueden compartir el 11 consejo, el consejo 12, cualquier cosa que les haya funcionado a ustedes. Y hasta aquí quería compartirles yo. Les dejo también mi contacto. Si vamos al siguiente. Aquí pueden escanear el QR que los llevará a mi LinkedIn. También les dejo mi correo electrónico por cualquier duda que tengan a futuro. Y ahorita me encantaría escuchar sus opiniones. Cedo la voz al equipo de laboratorio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Silvia, por todo ese conocimiento y por todo lo que nos comentaste. De verdad que es increíble entender y como develar que de verdad los datos están en todas partes y se nos pasó súper rápido el tiempo.
escuchándote y aprendiendo todo esto. Creo que una persona levantó la mano, así que puedes abrir tu micrófono y hacer tu pregunta. Hola, buenas noches. Primero, bueno, muchísimas gracias, Silvia, por esta presentación. Fue como súper esclarecedora toda la información. A mí particularmente me gustó mucho, en especial la parte de los roles, porque de esta forma yo pensé que todo era una sola cosa y ahora me di cuenta que tiene como distintos roles, distintos niveles, por decirlo de alguna manera. Y me ayuda como a enfocarme más en por dónde quiero empezar o qué es lo que quiero ser, como dijiste al final. Me interesaría mucho el QR de la revista que compartiste, que no alcancé a escanearlo, pero creo que con lo que dijo ahora la moderadora de Código M, que no sé tu nombre, creo que lo vamos a conseguir. Alejandra, la semana que viene en la grabación que va a estar en el canal. Era eso, yo estaba levantando la mano, era para eso, para pedir el QR, para escanearlo para la revista de noticias. Súper, okay. Sandra. Igual esta podemos compartir pantalla un momento con el código. Sí, ya mismo. Y dale, Catalina, con tu pregunta. Hola Silvia, bueno, mi pregunta es, ahí estabas mencionando algo de, pues digamos como un enfoque artístico. A mí me ha llamado mucho la atención este tema desde hace tiempo, pero no he sabido cómo empezar, cómo ir buscando, o sea, desde qué ángulo, cómo enfocarme a esa parte de, digamos, como de los datos desde la parte artística. Entonces, no sé si me puedas recomendar algo, grupos o si sepas de alguna cosa. Bien, del lado artístico, no sé si te refieres a plástico pues audiovisual, pues digamos que mi carrera base es audiovisual. Y digamos que yo tuve la oportunidad de egresar de laboratorio en desarrollo, pero me ha interesado muchísimo más el tema de los datos y siento que lo puedo conectar desde mi carrera, que es las artes audiovisuales. Bien, esta parte es fascinante, es un tema la verdad un poquito complejo porque, como decíamos, ahí es más sencillo analizar un dato que esté en una tabla que analizar un video, analizar una imagen, porque lo tenemos que pixelar, tenemos que entenderlo a un grado de profundidad mucho más complejo. Entonces ahí mi consejo sería que empezaras a buscar formaciones en Deep Learning, que es este aprendizaje profundo que ya te va a enseñar a analizar todo lo que tenga que ver con tema audiovisual. Súper, muchas gracias. Un gusto, suerte, Catalina. Súper. Me gustaría, Silvia, hacerte una pregunta que nos hicieron en el chat hace un rato, que decía sobre qué herramientas de matemáticas se requieren para llegar a predecir o en el caso de transformar datos. Bien, yo como primer consejo siempre diría SQL. Empezar con SQL para poder describir, explicar presente y pasado y después ya pensaremos en la parte predictiva. Para entrar ya a la parte predictiva, una vez conocemos Excel, sabemos SQL, que son lenguajes sencillos y se pueden aprender relativamente rápido. Ahí sí tenemos que aprender temas de estadística para poder predecir, porque no es voy a crear un modelo y ya sé programar, sino que tenemos que saber qué cosas pedirle a la máquina. Entonces, tener conocimientos de estadística y aquí ya podríamos elegir o Python o R para aprender a plasmar estos conocimientos de estadística de una manera predictiva a gran escala. Buenísimo, gracias. Creo que Catalina fue quien habló hace un ratito, ¿cierto? Entonces seguiría Vanessa. Pues mira, antes que nada, quiero pues felicitar a todas las a todas las chicas que están aquí. La verdad es que el hecho de tener mujeres que estén en tecnología, pues ya es un gran logro. Y me gustó mucho la plática. Yo actualmente estoy cambiando un poco mi carrera, estoy ya incursionando en la parte de cloud. Y justo te quería preguntar, relacionado a la parte de los datos, ¿tú recomiendas que se combine con algún tipo de software, de herramienta de cloud? Bien, el tema de cloud es ya en infraestructura, en base de datos, ¿verdad? Me imagino que por ahí es donde lo estás estudiando. Entonces, este ya es un perfil. De los tres, para mí la parte cloud sería ingeniería de datos. Ya estás aprendiendo a crear todos estos conectores.
Y este es un super perfil, porque gracias a las personas ingenieras en datos es que pueden existir analistas y científicos de datos, porque son los que crean la información. Entonces, para mí, aprender cloud es una de las opciones en sí en carrera ya como tal. Y después, básicamente, hay 3 plataformas de cloud. Podrías elegir la que más te guste. O Amazon Web Service, o Google Cloud Service, o Microsoft Azure. Estas son las 3 principales si buscamos una plataforma contratada. O incluso nosotros podemos desarrollarnos en SQL, en NoSQL para crear todas estas conexiones. Gracias. No, por nada. Suerte. Buenísimo. Gracias, Vanessa, por tu pregunta. Seguiríamos con Patricia. Patricia Mejía. Hola, buenas noches con todas. Muchas gracias, Silvia, por compartir con nosotras tus conocimientos. Más que nada, mi pregunta era sobre la ciencia de datos, si bien es cierto que se le da muy bien a las empresas, ¿no? Como bancas o seguros, mi pregunta era, por ejemplo, ¿cómo este curso de análisis de datos podemos relacionarlo con lo que es data de medio ambiente? Por ejemplo, yo soy de Perú y conocemos muchas a Cenami, que se dedica, pues, ¿no?, a brindar información todo sobre el clima, ¿no? Entonces quería saber más o menos cómo es que se relaciona ese temita, y si conocieras alguna persona que está en ese rubro combinando lo que es ambiente con análisis de datos, también me serviría muchísimo. Bien, pues mira, justo mi hermana es ingeniera agrónoma y ella es científica de datos en agronomía. Entonces, a lo que se dedica es, a partir de drones, sobrevuelan los campos de los cultivos y pueden identificar si en función de condición de piedra o condición de lluvia, cómo los llegan a afectar, y prediciendo cómo va a ser el clima pueden saber el momento óptimo de recolección de estos cultivos, o también pueden anticiparse en la predicción de enfermedades en los cultivos. Entonces, poco a poco se está investigando mucho en medio ambiente, en agricultura, en la aplicación de datos y de inteligencia artificial para anticiparse y para predecir, sobre todo, temas de enfermedades. Y también lo podríamos ver en salud de personas, ¿eh? O sea, es un sector amplio, pero se está avanzando mucho desde el campo de la agricultura. Súper. Antes de darte la palabra, Patricia, quisiera responder, que nos ayudaras respondiendo una pregunta que estaba también en el chat, que era de una persona que dice que ¿qué cursos son esenciales y básicos para empezar en el mundo de la analítica de datos si soy egresada de la carrera de sociología? ¿Cómo podría direccionar mi carrera hacia allá? Bien, esta es una gran pregunta. O sea, yo cuando hice la maestría había perfiles muy diferentes, y esto siempre pasa cuando estamos en un curso de datos. Vamos a ver personas que son más buenas en informática, otras en física, otras en matemáticas, hay perfiles de economía, hay perfiles artísticos. Entonces, ¿cómo empatamos todas estas bases que traemos diferentes? Yo les diría que en datos van a destacar las personas que pueden aprender de informática, programar. Esta es una de las partes importantes. La otra parte va a ser que aprendamos de estadística, de matemática. Y la otra parte es que entendamos de ciencias sociales y ciencias del negocio. Entonces, para mí, si ya vienes de sociología, tienes resuelta esta tercera. Ya entiendes muy bien cómo está el mundo, qué puede necesitar una organización, cuáles son las necesidades incluso para una organización social. ¿Qué nos faltaría? Compensar la parte de estadística, aprenderle más a estadística básica, crear un perfil más fuerte en eso, y de ahí ya podríamos aprender a programar. Patricia. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero, pues gracias por la charla. Segundo, quisiera pues agradecer mucho a Código M y a Laboratoria. Soy una de las primeras egresadas de la certificación de análisis de datos, y gracias a lo que aprendí ahí, pues pude obtener un trabajo, y que de hecho, pues bien pagado, ¿no? Realmente, a mi pregunta a ti es, aparte de hacerlo de análisis de datos con SQL, usar BigQuery y lo que es la plataforma de Power BI, he estado utilizando lo que comentabas, ¿no? Algo que es no SQL, lo que es MariaDB, lo que es Mongo, y
¿tú qué me recomendarías hacer? Puesto que, o sea, es muy poco lo que lo he estado utilizando, pero obviamente aquí en el trabajo, pues sí lo hemos utilizado mucho. ¿Por dónde me podría ir enfocando para ir aprendiéndolo bien y usarlo adecuadamente? Muy bien, pues felicidades ya por tu formación, Patricia. Yo te diría que entonces ya conoces bastante de ingeniería de datos. Lo bueno que iba a ser que tú elijas un poquito, pues, qué programas son los que te quieres quedar, cómo relacionas la información y si quieres vincularte con algún otro Joder, vamos a abrir para análisis de datos. Ay, ya. A ver si soy. Sandra, creo que no estás en mute. Entonces, elegir si quieres aprender de SQL o quieres hacer una parte más descriptiva, eso con la idea de que puedas seguir pues profundizando un poquito más en tu perfil, ¿no? Eligiendo si sí quieres quedarte en ingeniería de datos, entonces ir viendo cuáles son las nuevas herramientas, o si quieres diversificarlo hacia esta parte descriptiva o predictiva. Gracias. Bueno, agradecerles nuevamente a todas por sumarse a este espacio. Hoy fuimos, en algún momento fuimos casi 180 mujeres conectadas y aprendiendo sobre este tema y este mundo del análisis de datos, así que muchas gracias por su sintonía, muchas gracias también a ti, Silvia, por tu generosidad, por todo lo que compartiste con nosotras hoy. Les recuerdo que pueden seguir a Laboratoria si ya no nos siguen en nuestras redes sociales como @laboratoriala. También pueden seguir a Silvia en su LinkedIn, y recuerden que les vamos a hacer un envío también de esta grabación y de pues la información de Silvia para que la puedan seguir y se puedan conectar con ella en LinkedIn y a través de su correo electrónico. Y bueno, sin más, nos vemos en septiembre con un nuevo evento de Código M. Muchísimas gracias a todas y esperamos que tengan una bonita noche y muchísimas gracias a ti, Silvia. Muchas gracias, chicas, que estén muy bien. Fue un gusto participar con hoy esta tarde con ustedes. Un abrazo. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.